Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestros Future Talks. Soy Ruth Bosque de la Fundación de la Innovación Bankinter y tengo el honor de presentaros hoy el evento online donde os traemos un recorrido por el interesante camino de la innovación en la empresa de la mano de Dimitris Bontolos. Vamos a ir descubriendo con él cómo abordar los retos de innovación en una organización, las diferentes herramientas necesarias, lo importante de crear cultura de innovación dentro de la propia empresa. Y como siempre, tras la charla le haremos llegar vuestras consultas, así que no dudéis en hacerlas en el apartado que veréis de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo, os presento a nuestro invitado de hoy, que aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis, os hago una breve introducción de su bio. Dimitris Bontolos es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada, diplomado en diferentes cursos de alta dirección en Stanford, ESADE e IS. En su trayectoria como emprendedor cabe destacar su participación como fundador y socio en diferentes startups en el sector espacio, drones, etc., como Zero2 Infinity, Good Job, Bluetooth e Illusion Box. Ha asumido diferentes puestos de responsabilidad en Iberia, destacando la Dirección de Transformación y Desarrollo del Hub y la Vicepresidencia de Experiencia de Cliente. También ha sido Chief Digital Officer en LATAM Airlines, consejero senior del Chief Innovation Officer de la NASA en Houston y de transformación digital para el sector de viajes, transporte y logística en la consultora McKinsey. Ahora es el director general de Sistemas e Innovación en Ferrovial. En definitiva, es un líder transformacional y sus pilares son la innovación tecnológica, empresarial, el futuro de las infraestructuras y el impacto social que generan. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Encantado, abrumado, ¿no? Escucho, lo único que me da es la perspectiva de que ya llevamos muchos años aquí. Voy a compartir la presentación y empezamos. Pongo en pantalla completa. Perfecto. Bueno, pues un saludo a todos los que estáis al otro lado. El objetivo, ¿no? Cuando me planteó el equipo del FTF trasladaros con la complicidad habitual, una foto de la innovación en la empresa, era, bueno, pues no prescribir con una receta mágica ni intentar trasladaros una fórmula de éxito, ¿no? Sino poner en común una serie de patrones, una serie de instrumentos, una serie de reflexiones más o menos sofisticadas que no siempre tienen que incorporarse, pero que, bueno, a lo largo de estos años pues he considerado que era relevante por lo menos compartir, ¿no? Desde qué es la innovación, qué herramientas utilizamos, cuáles son, bueno, pues, aquellos escenarios que podemos incorporar, los horizontes de innovación, ¿no? Si es más a corto o a largo, cómo se genera valor, cómo podemos, bueno, pues, capitalizar ese valor, la cultura de innovación y luego algo que cada vez es más importante y es la capacidad de poder interconexionar diferentes sectores, diferentes propuestas para sacar el máximo partido a la innovación cruzada. Mi objetivo, recorrer, espero que nos dé tiempo, estas 8 dimensiones y a partir de ahí pues dar paso a las preguntas, ¿no? ¿Qué es la innovación? Una pregunta quizás un poco manida y una respuesta que a veces no nos tiene a todos completamente equilibrados, ¿no? Cuando hablamos de ideación, de creatividad y de innovación, hay conceptos propios cuando los extraes de la Real Academia de una definición en la que hablas siempre de pensamiento, hablas de utilizar imaginación, de poner sobre la mesa alternativas pues, que no son convencionales, innovación como tal, ¿no? Es la acción, el proceso de innovar, pero desde nuestro punto de vista, cuando nos referimos a innovación, es un verbo que incorpora acción y acción orientada a ejecutar cambios en entornos en los que tradicionalmente hay situaciones establecidas, en las que hay determinadas inercias y en las que no habitualmente esos cambios son recibidos sin fricción, ¿no? Innovar no es trivial, porque implica ejecutar, introducir cambios y no solamente concebirlos, pensarlos, proponerlos o socializarlos, ¿no? Si no hay ejecución, desde nuestra óptica no hay innovación. Esto no es en paralelo innovación, ¿no? También tenemos que darle un sentido a lo que hacemos. Hay ideas que nadie ha hecho antes, que generan resultados que puede que sean sorprendentes, pero cuando los miras utilizando esta locura de imagen podemos llegar todos a la conclusión de que no aportan nada, ¿no? O
Se necesita un propósito, se necesita un método y se necesita un objetivo, ojalá compartido por el mayor número de miembros de la compañía, del departamento, de la división, y eso también es parte de lo que ojalá podamos ir comentando durante la sesión, ¿no? Herramientas y qué ingredientes. Bueno, pues depende de dónde estáis. La audiencia habrá gente del sector servicios, habrá gente de un entorno más industrial, ¿no? Las herramientas son muy diversas, tiene uno que conocerlas, tiene que ser experto o debería ser experto en poder sacarles el mayor partido, pero hay unos comunes denominadores, sobre todo en los últimos años, muy interesantes, ¿no? Y es, si tenemos un entorno de interacción cada vez más B2C, en el que hay un cliente al final, las experiencias, el feedback de esos clientes, todo el conocimiento de años de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, quiénes son, ¿no? Son importantes incorporarlas de cara a propiciar una actividad de innovación. Bits quiere decir toda esa información digital cada vez más rica que va dejando una huella que podemos utilizar con capacidades de analítica o analítica avanzada. Átomos y hardware, si estáis en un entorno mucho más industrial o con la capacidad de desarrollar un producto, justamente ese escenario os permite jugar con lo físico, y lo físico tiene también una capacidad muy importante de desarrollarse y evolucionar e innovar si trasladamos nuevas propuestas. Y luego, ciencia, ¿no? Hay cada vez propuestas que se apoyan justamente pues, en descubrimientos o en tendencias o en el research, en el que vosotros puede que no seáis los responsables, pero captando en ecosistemas en los que desde la academia, desde las universidades, ¿no? Podéis haceros eco de esa ciencia aplicada y llevarla a la práctica a través, bueno, pues de casos en los que puedan generar un valor, ¿no? Tradicionalmente es muy difícil encontrar modelos de innovación en los que la propuesta dependa solamente de uno de estos ingredientes, ¿no? Lo habitual es que la magia, como me atrevería a contar en este caso, sea la suma, la fusión de una serie de estos ingredientes, de todos en algunos casos, y justamente el cómo los combinas, cómo haces que esa receta sea única, ¿no? Y resuelva un problema muy concreto de vuestra realidad, es la que convierte esa solución innovadora en un producto, en un servicio, en una propuesta de valor diferencial. Dicho eso, bueno, pues hay saltos que pueden ser más o menos cuánticos, ¿no? Pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha no es trivial, ¿no? Hay múltiples innovaciones, diferentes, si me apuras, etapas en las que ha habido innovaciones muy puntuales o muy de alto calado que han hecho que ese salto casi cuántico, ¿no? Pueda darse con una perspectiva pues, de décadas, ¿no? Otro es exactamente igual. ¿Es el mismo producto? No. ¿Es el mismo servicio? No. Parte de una evolución, sin lugar a dudas, ¿no? Pero está claro que gran parte de esas variables, esos ingredientes, están reflejados en estos dos ejemplos. Hay ciencia, hay elementos físicos, hay conocimiento del cliente, hay usabilidad y suman todos para encontrar una propuesta, ¿no? Cuando nos vamos a elementos menos tangibles, que han evolucionado de lo físico a lo digital, también podemos pactar, ¿no? O llegar a la conclusión de que conceptos como la evolución misma de una enciclopedia, ¿no? Desde el activo físico que actuaba de albacea recopilando el saber o el conocimiento a nivel de la sociedad, han evolucionado, pasando entre medias pues, por un formato mucho más liviano. Todos recordamos posiblemente, los que tenéis pues, mi edad, ¿no? Por encima de 40 o 30 y tantos, ¿no? Las famosas primeras enciclopedias en CD, hasta los que seáis más nativos digitales, los que habéis vivido Wikipedia como un recurso en un entorno descentralizado, compartido, colaborativo y en la nube, y hoy el acervo del conocimiento en una estructura quizás más resiliente y mucho más actualizada está completamente en la nube. Hay un proceso de innovación increíble del modelo de negocio y de la concepción de uno a otro, y también es parte de ese viaje, ¿no? Cuando saltamos a esa primera etapa, y es qué tipos de innovación, ¿no? Porque al final podemos estar de acuerdo qué es la innovación después de lo que os he contado antes, pero también tenemos que entender que se puede innovar en muchos aspectos y que la estrategia de cómo diseccionar dónde puedo innovar tiene bastantes acepciones, ¿no? Y aquí os traigo una que es la más común, que divide o que disecciona la innovación en tres grandes bloques. Innovaciones que están asociadas a cómo configuramos el negocio, pero entramos un poco en detalle.
innovaciones relacionadas con la oferta, con el producto, en un sentido amplio, y luego las innovaciones cada vez más pegadas al usuario, de cómo hacemos el offering, cómo ponemos en valor eso en una interacción directa con el cliente final, ¿no? Podemos innovar en modelos de negocio. Todos tenemos en mente, bueno, pues la circunstancia que revolucionó el consumo a través del streaming, en este caso con el concepto de Netflix. Hay otros muchos más. El modelo de red. Podemos innovar a través de generar un entorno en el que, sin tener una transacción directa, lo que vemos es que los usuarios, gracias a ese efecto red, están compartiendo, en este caso en el ejemplo de Pinterest, imágenes. Estructura, que quizás no es tan evidente, es la relación o la capacidad de poder alinear las capacidades internas y externas, ¿no? Whole Foods, para los que no lo conozcáis, es una compañía que del feedback continuo entre los propios empleados y el conocimiento del cliente llegó a crear una propuesta muy actualizada, continuamente retadora. Otro ejemplo, quizás menos evidente, es uno de los hedge funds más famosos del mundo, ¿no? Pilotado por Ray Dalio, que la cultura del feedback continuo y de incorporar como un elemento innovador esa capacidad de estar continuamente aprendiendo y mejorando era parte de esa innovación acerrada en la estructura, en procesos. Pues todos tenemos en mente lo que representó por parte de Zara o por parte del grupo Inditex, ¿no? Toda esa gestión del inventario del activo en tiempo real, rendimiento de producto. Un ejemplo muy cercano también a nosotros es pues toda esa gama que el grupo Cosentino, a través de Silestone, ha sido capaz de poner en el mercado. Un producto que, además de tener un objetivo funcional, pues puede ser antialergénico, puede tener propiedades incluso importantes desde el punto de vista de los virus de la pandemia. Tenían materiales que eran capaces también pues, de generar características muy valoradas, ¿no? Y eso es una evolución, una innovación en torno al producto. Sistemas en producto, en el caso de Nike Plus, y es sobre la capacidad de un servicio core, todos tenemos en mente, ¿no? Principalmente hacer ropa deportiva y zapatillas, crear ecosistemas como expansión a ese producto para involucrar a los corredores, con un engagement que van más vinculados incluso al iHealth. Servicio, Zappos en su momento revolucionó a través de una experiencia en la que innovar cómo proveían un servicio diferencial, muchísimo menos lleno de fricciones, mucho más intuitivo, mucho más seamless. Fue un signo de diferenciación. Canal, cómo vendes por primera vez determinadas productos en canales que no son los convencionales. Cuando Nespresso salió y empezó a crear modelos de suscripción y poder permitirte comprar las cápsulas a través de Internet, fue una revolución en gran medida. Nunca hasta ese momento se había vendido o posicionado un producto a través de ese tipo de canal. La innovación desde la óptica de la marca. Virgin, que es una marca que antecede cualquier propuesta de valor, ha creado una experiencia, una expectativa previa a lanzar cualquier producto, y eso en sí mismo es una innovación. Cómo posicionas la marca, cómo la haces reconocer, cómo la conviertes en un elemento que está continuamente reinventándose. Y luego, bueno, la última, conexión con el cliente. Os recordaréis quizás hace unos años cuando la interacción con las videoconsolas pasó a la interacción dinámica, como la Wii permitía que la gente, bueno, pues incorporara esos accesorios en su día a día, en su salón, y casi se fundieran con los miembros de la familia, ¿no? Pues eso fue una innovación en sí mismo en el que la conexión con el cliente era importante, ¿no? Además de entender dentro de tu compañía cuáles son las características de la misma, cuáles son las herramientas, las capacidades, ¿no? Y posicionarte y decir dónde tiene más sentido que innovemos. No tiene sentido que se innove en esas 10 principios. Hay compañías que tienen más o menos capacidad de innovar en uno u otro eje. Hay otra reflexión muy importante, y es cuáles son las palancas de valor, los criterios de éxito que vamos a utilizar para validar que nuestra estrategia es una estrategia que está generando impacto, ¿no? Y hay también muchísimas opciones, ¿no? Nosotros tradicionalmente buscamos impactos o vectores de valor que vayan desde lo más incremental o más cercano a los negocios existentes, ganando eficiencia a través de esa innovación, reduciendo el riesgo, haciendo que se mejore la competitividad, o algunos que son quizás los más deseados, los más visibles y los que más ruido hacen, positivo y negativo, son los que intentan generar un incremento del negocio con estrategias de growth basadas en la innovación o incluso estrategias de diversificación, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy importante también hacérsela.
dónde quiero innovar, cuál es la palanca de impacto por la que quiero validar si tiene sentido lo que estoy haciendo. Hay ejemplos en los que para llegar a un producto final que genere impacto, uno de los criterios de posicionamiento del mismo es que has tenido que innovar en muchas de esas piezas, ¿no? O sea, cuando FedEx hace unos años lanza un modelo de paquetería en el cual tienes un pequeño sistema IoT que te permite tener con una tarjeta SIM incorporada y una batería a un precio realmente competitivo, una trazabilidad del paquete en tiempo real, estaba habilitando un nuevo modelo de negocio, generando procesos que podían ser optimizados, teniendo una conexión mucho más cercana con el cliente porque valoraba y teniendo, bueno, pues un rendimiento del producto quizás muchísimo mayor porque al mismo paquete le podía sacar con otro tipo de configuración comercial mucho más rédito, ¿no? Los sistemas complejos y a veces los que más impacto generan en muchas ocasiones acaban teniendo piezas de múltiples vectores de innovación para que a escala puedan funcionar. Y otros ejemplos, ¿no? También son interesantes, sobre todo de evolución y de mutación de compañías que durante determinados años se posicionaban e innovaban en algunos de esos 10 vectores que os comentaba, y las compañías que se dedicaban a hacer software pues mejoraban, innovaban con soluciones dentro de ese paraguas, las que se dedicaban a hacer hardware en lo mismo, las que estaban en un entorno retail pues en operaciones, pero lo que hemos visto en los últimos años es que las condiciones de contorno de muchas de ellas o las capacidades de reinventarse innovando a través de la diversificación o del crecimiento les permiten mutar y encontrar espacios pues, que hasta hace unos años eran imposibles, ¿no? Como ver tiendas físicas de Amazon en las que venden productos o ver cómo Google tiene tiendas físicas también y vende hardware o ver cómo Apple en este caso pues, tiene tiendas físicas cuando no tenía en su momento o cómo pues, también cómo del software pasa al hardware y del hardware pasa a un retail más o menos convencional en el caso de Microsoft, ¿no? O sea, las compañías cada vez más se están reinventando y a través de una innovación son capaces de saltar de un vector a otro más o menos con una transición rápida y abrupta, ¿no? Hay ejemplos en los que se lleva al extremo, ¿no? Mercado Libre principalmente en Latinoamérica, como un retail online con una capacidad muy importante, está posicionando esa plataforma para explorar nuevas formas de, a través de un canal principalmente online, vender productos que hasta la fecha no se hayan vendido de manera online, ¿no? Y el ejemplo, bueno, lo lleva incluso no solamente permitiendo comprar vehículos a través de la web, sino convirtiéndolo en una herramienta de marketing para que el traslado final, que tiene que ser físico, como os podéis imaginar, hasta que conduzcamos coches en el metaverso, hacen de imagen de marca y generan un mensaje que no nos dejan indiferentes, ¿no? O ejemplos mucho más unidos a lo incremental, unidos a esa eficiencia, en este caso, vinculado al delivery, ¿no? Compañías que tradicionalmente enviaban sus bicicletas con un packaging pues, que intentaba optimizar el cartón y se daban cuenta que tenían un número no menor de problemas de deterioro, porque al final es una caja como tantas en los sistemas logísticos y utilizando criterios pues, bastante interesantes, como el de la imagen, cubrir esos cartones con una televisión para dar la sensación de que estaban transportando un objeto frágil, tenían reducciones masivas del deterioro simplemente por generar una awareness en esa cadena de suministro de que estabas trasladando algo que era frágil. Para ellos lo era una bicicleta, ¿no? Algo que costó relativamente poco, pero que les ayudó de una manera notable a reducir el número de problemas. Bueno, pues es una forma muy novedosa, muy innovadora de poder resolver un problema convencional. En Ferrovial, les pongo algunos ejemplos también para ilustrar cosas que hacemos en el día a día. Atacamos, por la dimensión de la compañía, los diferentes negocios, niveles de madurez, atacamos pues, gran parte de todos esos vectores a la vez, ¿no? Tenemos soluciones como el Icon Green, en la que el objetivo era diseñar por primera vez un terminal portátil, un contenedor portátil que pudiera ser desplegado de una manera rápida, reduciendo el tiempo en el que en una obra pues tardas para equiparla con electricidad, con una serie de servicios de conectividad y hacerlo en este caso a través de una generación renovable. Lo que diseñamos a través de un programa de Intra
emprendimiento fue justamente este producto, ¿no? Un producto que permite, en cuestión de 24 o 48 horas, en cualquier lugar, desplegar los paneles solares, tener dentro baterías y poder dar suministro de energía renovable, bueno, pues con un criterio de sostenibilidad también muy importante. Y de la derecha es un robot que se estuvo desarrollando y que tenía como objetivo industrializar el proceso de limpieza de interior. Todos tenemos en mente los túneles de lavado, pero la verdad es que las aspiradoras, ¿no? Y todo lo que es la limpieza de interior de los vehículos no era fácil ni trivial. Lo que estuvimos haciendo dentro de un proyecto con colaboración y con financiación de la Unión Europea fue justamente diseñar a través de brazos robotizados, estructuras supraportantes y una serie de algoritmos y reconocimiento de imagen, bueno, una solución que pudiera optimizar, que pudiera garantizar una limpieza y que incluso durante la época de la pandemia pues reforzara aún más aspectos en los que todos teníamos una sensibilidad mucho mayor, ¿no? Otros ejemplos que nos trasladan a dos épocas muy diferentes, ¿no? Lo que se podía hacer hace 25 años, cumplimos el 25 aniversario de la construcción del Guggenheim, o lo que acabamos de hacer pues, prácticamente hace unos meses con la inauguración del puente de la Concordia que cruza la carretera entre la T4 y Valdebebas, ¿no? En la época de la génesis del Guggenheim en Bilbao, un edificio icónico a nivel mundial, bueno, pues fuimos la primera compañía que justamente para poder garantizar que en la fase de diseño y construcción la ubicación de cada una de estas placas de titanio, era una de las primeras veces que se utilizaba el titanio como elemento constructivo, como cada pieza tenía una posición específica en un espacio tridimensional, lo que utilizamos fue por primera vez en la historia software que tradicionalmente se había hecho para el diseño de aviones, ¿no? Utilizamos el CATIA para poder tener pues, ese proceso de control, ¿no? En el puente de la Concordia, con retos muy diferentes, uno de los objetivos era poder construir el puente, pero sin parar de operar la carretera, la autopista que hay justamente debajo, ¿no? La solución innovadora llegaba a la práctica y visible en la imagen de abajo es justamente pues, ver cómo se construyó el puente de una manera completamente desacoplada, una serie de pilares y durante una noche con un movimiento verdaderamente espectacular se posicionó cortando solamente el tráfico una noche y al día siguiente el puente estaba colocado, ¿no? Y hay una componente de innovación y de reto técnico muy importante y se llevó a la cabo. Horizontes de impacto, ¿no? Hemos hablado de qué es innovación, cuáles son los ingredientes, tipos de innovación, pero es importante también entender cuándo dentro de mi compañía o bajo qué esquema temporal tengo expectativas de generar impacto. No todas las capacidades que uno intenta cambiar, tanto para diversificar o para mejorar la competitividad, somos capaces de activarlas en el corto plazo, ¿no? Y tradicionalmente las compañías utilizamos pues, como un prisma de 3 etapas, una foto en la que tenemos horizontes muy cercanos, los que típicamente pues, intentamos optimizar, operar las capacidades core, un horizonte adyacente en el que expandimos y creamos nuevas oportunidades e innovaciones pues, que tienden a ser transformacionales cuando de una manera un poquito más visionaria, ¿no? Intentamos anticipar bueno, pues, soluciones que no son convencionales, nuevos productos, nuevos activos frente a productos en los que incrementamos o productos que optimizamos, ¿no? Saber dónde estás y cuál es tu expectativa. Cuanto más estratégica es la decisión, habitualmente nos lleva más a horizontes lejanos. Cuanto más alejado, habitualmente hay un riesgo más intrínseco, ¿no? Es poco habitual que las compañías de no hacer nada se vayan directamente a apostar por soluciones transformacionales o exponenciales y habitualmente también cuando tienes cierta madurez, pues acabas trabajando en un mix, ¿no? En el que además tienes mercados existentes, mercados adyacentes, nuevos mercados, ¿no? Y combinas esas 6 variables y sobre todo lo importante es saber dónde estás ubicado y dónde debes de estar, ¿no? Un ejemplo, sobre todo pensando en cuando arrancas una nueva división o una nueva propuesta, ¿no? Cuando miramos todos pues, el Apple Watch nacido en el 2015, ¿no? Y que todos pensamos ya que es del pasado, a veces no ponemos en valor que conceptos muy similares con una capacidad tecnológica todavía no a la altura empezaron a fraguarse en la década de los 80, ¿no? Y Seiko lanzó un teléfono calculadora como el que veis allí, pues poco práctico, pero seguramente que se compraron mucha gente pues que veía como una ventaja, ¿no? Hoy está más que superado, ¿no? Y es curioso porque cuando miramos
con qué longitud de onda o con qué perspectiva temporal estamos abordando proyectos de innovación, hay compañías pues, que tienen determinada resiliencia, ¿no? O que tienen determinada confianza en que experimentos de hoy pueden resultar negocios del futuro, ¿no? Cuando miramos cómo el iPad fue puesto en el mercado en el año 2010, algunos recordaréis, los más veteranos en la audiencia, como muchos años antes, 18, Apple lanzó Newton, que fue el primer pues, pad con un lápiz en el que podías tener una sensación que luego fue copiada por otras compañías, pero que sin lugar a dudas no te deja indiferente. Hay un conocimiento dentro de la casa que seguramente jugó un papel clave para que la primera tableta de manera industrializada, obviamente después de salir el iPhone, fuera puesta en el mercado por Apple, ¿no? Pero este salto de 18 años, que muchos lo recordaréis, no hubiera podido llevarse a cabo si no se hubiera mantenido con cierta recurrencia el compromiso en fase de ideación y en fase de experimentación de identificar cómo podían seguir con los avances de la tecnología o las expectativas de los clientes de haber evolucionado, ¿no? Desde ese 82 hasta el 2010 hubo estos y otros muchos más prototipos, experimentos, modelos que fueron flirteando con esa idea hasta llegar a la conclusión de que en el 2010 se tenía capacidades técnicas, una economía de escala y además una experiencia que habían ido mejorando durante pues, prácticamente varias décadas de ejemplos, ¿no? Es importante porque nosotros, y vuelvo a otro ejemplo de Ferrovial, cuando saltamos a calibrar con qué nivel de agresividad, con qué nivel de contundencia apostamos por determinadas soluciones innovadoras en esos horizontes, la mayor parte de las veces lo hacemos de una manera progresiva. El ejemplo que veis aquí, o sea, el equipar determinados equipos de campo, ¿no? Como pueden ser retroexcavadoras, camiones, etcétera, etcétera, con soluciones propietarias que nos den dentro del mundo de Internet of Things una monitorización de qué está pasando, puede ser algo que de manera táctica incorporemos como una innovación. Ser capaces de incorporar una movilidad eléctrica en obra lo podemos ver como algo en el que estamos haciendo pruebas, pero es adyacente, no tenemos hoy una solución definitiva. Ser capaces de, además de tener una monitorización de que esta sea eléctrica, garantizar que es autónoma, es algo que podemos ver en un horizonte 3, pero tenemos que estar probando hoy o tenemos que estar intentando analizar opciones si queremos llegar a tiempo o si queremos bueno, pues validar que entendemos la forma de operar, los economics y todos los aspectos, ¿no? Es importante el concepto. Generación de valor. Pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Y aquí hay una reflexión que quizás no es trivial, ¿no? Pero habitualmente cuando queremos responder a necesidades y utilizamos la innovación como catalizador, ¿no? Para ser capaces de acelerarlas, en muchas ocasiones las ideas son el resultado de las preguntas. Preguntarte por qué están pasando las cosas, qué se necesita, y sobre todo hacerte preguntas incómodas puede tener como resultado muy buenas ideas justamente en ese sentido, ¿no? Entonces, una recomendación sana es empezar con cuestiones incómodas que intenten atacar al porqué de determinadas circunstancias y pasar a la etapa de las ideas previa a llevarlas a cabo a través de la innovación, ¿no? Y esto nos lleva a algo que también es muy convencional en cualquier disciplina, y es si tenemos que canalizar esas ideas y llevarlas a la práctica, tenemos claro cuáles son los vectores de impacto, sabemos dentro de qué marco queremos desarrollarlas, tenemos que crear un portfolio, un embudo de innovación que garantice principalmente que tenemos un flujo continuo. Si queremos instrumentalizar la innovación como una capacidad intrínseca de la compañía, no puede activarse por campañas de una manera puntual, ¿no? Y luego dejar dormida esa capacidad en potencia durante meses, durante años, ¿no? Necesitamos estar continuamente conectados en un entorno cada vez más abierto, pues como representa la propia iniciativa, ¿no? Del FTF y todos los proyectos de innovación, en vuestro caso, que seáis de Bankinter estáis haciendo, ¿no? De proveedores, de startups, de think tanks, de eventos de industria, de los propios empleados, cada vez más importante, para desde esa ideación generar prueba de concepto, experimentos, empezar a definir los primeros casos económicos detrás de ellos, tener un criterio estructurado de aprobación, en el que recomendamos tener un portfolio unificado que se gobierne con una solución digital, en el que las variables que juegan parte para hacer esa priorización estén claras, en el que tengamos métricas de seguimiento y luego pilotos escalados y una evolución justamente de la visión, ¿no? Este embudo de la innovación o este funnel
de conversión de ideas a proyectos implementados es realmente importante. Y los prototipos tenemos que intentar hacerlos sin ser perfeccionistas, ¿no? Muchas veces, incluso en contextos en los que cuando tenemos clientes al otro lado nos da vértigo, ¿no? La sensación de decirle, wow, ¿cómo voy a ponerle esta prueba de concepto? Va a ver que no está completamente terminada o no va a ser valorado, ¿no? Tenemos que ver el todo y lo que representa esa prueba de concepto, ¿no? En una entidad, en un centro. Al final, si sale bien y el resultado parcialmente es positivo, puede permitirnos escalar y desplegar una solución, ¿no? Todos hemos visto cómo durante la pandemia modelos de interacción en el mundo servicio se han reinventado por motivos evidentes con soluciones que no eran óptimas, pero bueno, llegaba alguien a la oficina y tenían a la persona en su casa y habían movido el ordenador y puesto unos altavoces. ¿Es la mejor solución? No. Hay soluciones que pueden pulirse más, sin duda, pero daba servicio y resolvía algún problema que luego tenía diferentes iteraciones. O utilizar la impresión 3D como mecanismo para agilizar determinados temas físicos, aunque el producto final no cumple con las características en algunas ocasiones pues de resistencia o de durabilidad, te sirve para poder probar muy rápido, ¿no? Y eso es también una reflexión muy importante. Prototipemos, aun sabiendo que las soluciones sean parciales. Es mejor tener una primera conclusión negativa de un producto que tiene margen de desarrollo que un producto que llegue tarde al mercado y algún competidor lo tenga justamente por ser más rápido. Este cuadro, que es muy denso, quizás un poco complejo, o sea, lo que intenta reforzar es que una vez tenemos claro cuál es ese funnel o ese portfolio, tenemos que traquear las ideas, ¿no? Y desde el screening de oportunidades hasta las que estamos incubando o a las que estamos en una fase temprana ya ejecutando, o a los negocios que potencialmente estamos lanzando, tenemos en cada una de las etapas que, basado en nuestra experiencia, ser capaces de no cometer determinados errores o garantizar determinadas oportunidades. En las etapas de screening tenemos que conectarnos con el ecosistema al máximo, hacer push y pull al mismo tiempo para coger ideas, industrializarlas. No estamos incubando, hay que validar muy rápidamente las hipótesis, ser capaz de contrastarlas, garantizar que contamos con capacidades y disponibilidad para poder llevarlas a la práctica. La parte de abajo, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder cancelar las cosas rápido sin crear un drama, relativizar lo que representa fallar en algún caso, porque ese fallo temprano puede ser una oportunidad de retroalimentar una lección aprendida, ¿no? Incorporarlo como una lección que evite que se puedan volver a reproducir. Y todas aquellas que están en una fase de semilla o que están empezando a configurarse como nuevos negocios, pues el objetivo es garantizar el foco, ejecutarlas, darles alcance y hacerlo con una serie de instrumentos, que es lo que aparece en la parte izquierda de la slide, que cada compañía, bueno, articula de una manera y otra, ¿no? Desde escenarios que luego veremos un poco más adelante, hasta poder lanzar iniciativas en las que como partner industrial te asocias a terceros, acuerdos estratégicos, crear un corporate venture builder en el cual tú creas compañías, incorporarte en una etapa pues mucho más conceptual invirtiendo para que otros hagan, o hacer inversiones estratégicas para ganar y diversificar capacidades, ¿no? Ahí es un puzzle en el que cada compañía tiene capacidad de posicionarse de una manera o de otra. Pasamos a escenarios, ¿no? Y este es una visión interesante, sobre todo en el mundo en el que estamos, volátil, incierto, con completa incertidumbre de muchas de las variables que nos rodean, ¿no? Poner un catalejo e intentar ponerte a mirar a futuro a veces no es sinónimo de éxito, ¿no? La forma en la que proyectábamos dónde queríamos estar o cómo lanzábamos escenarios cada vez es más complicada. Y tener una visión temporal del futuro cada vez es más incierta, y lo que estamos muchas de las compañías es buscando, bueno, conos de incertidumbre y escenarios en los que múltiples situaciones se pueden dar. Entender cuáles son las oportunidades que más puedes tú traccionar es clave, ¿no? Internamente, y es una tendencia cada vez mayor, la aplicación de metodologías como el What If o el escenario planning están cogiendo relevancia, ¿no? Lo que uno hace principalmente es posicionarse y saber muy bien dónde está, tener claro cuál es el estado de hoy en un dominio muy concreto, tener una evidencia de cuáles son las tendencias, cuáles son las evidencias a corto o medio plazo, ¿no? Te sitúas habitualmente entre 10, 15 años a futuro, identificar los drivers que pueden jugar un papel clave y aislarlos, ¿no? Para que esas tendencias acaben generando pues, soluciones mainstream, dibujar arquetipos, lo que denominamos internamente escenarios plausibles, ¿no?
que definen como las condiciones de contorno de posibles futuros que pueden darse, en el que conscientemente no nos queremos posicionar. Lo que queremos es identificar si hay algún conjunto de capacidades, circunstancias, elementos o oportunidades que pueden formar parte de lo que habitualmente se denomina corredor central, y en ese corredor central te posicionas para no perder la oportunidad de impactar si todo lo que te rodea suma, ¿no? Y esas opciones pues se miran a presente y se van calibrando, se van actualizando, ¿no? Y generan itinerarios en los que tú empiezas a ver esas oportunidades, qué papel juegan y qué capacidades debo de crear hoy a corto para tener pues, la posibilidad de impactar a medio plazo. Y esas capacidades crean itinerarios, ¿no? En los cuales tú puedes ver si estás bien posicionado y cómo tienes la opción de posicionarte, ¿no? En un horizonte de 5 o 10 años para aumentar la probabilidad de poder identificar un escenario en el que tengas una oportunidad de impacto, ¿no? Eso es algo que de manera pues, más o menos sistematizada llevamos unos años haciendo con bastante rigor, involucrando a muchísimos miembros de la compañía, desde el 2018 hasta el recientemente terminado, en áreas como la navegación o la movilidad aérea, el Hyperloop, la logística urbana, los vehículos autónomos y conectados y los sistemas de almacenamiento de energía. Hemos explorado esos universos y esos escenarios futuros y hemos, en algunos casos, bueno, pues concluido que teníamos que generar propuestas, lanzar divisiones, crear productos o, en el futuro, bueno, pues dar pasos en esa dirección, ¿no? Nos ha sido muy útil y es un instrumento muy interesante. Saltamos a cultura de innovación, que es clave, ¿no? Es importante, independientemente del sector donde estéis, entender muy bien cuál es el compromiso a nivel de innovación de la compañía, ¿no? Para nosotros en Ferrovial, y os pongo pues, el ejemplo quizás más reciente en la compañía en la que estoy, la innovación es uno de nuestros valores, está en el ADN de la compañía junto con otros de igual relevancia, ¿no? Como puede ser la excelencia. Es algo que está presente, que hay que mantener, que hay que trabajar, que hay que cuidar, que hay que socializar. Entonces el compromiso, pues si nos movemos en ese eje horizontal, podríamos decir que está justamente a la derecha, ¿no? La otra es las competencias. No hay nada más peligroso que un voluntarioso sin método, sin capacidad, ¿no? Tenemos que ser pues, bastante reflexivos y entender si tenemos capacidades internas, si tenemos mecanismos para convertir las ideas y llevarlas a la práctica, si los procesos internos son bastante fluidos, ¿no? Y desde ni tener intención ni capacidad hasta posicionarte arriba, ¿no? En un lugar difícil, porque para mantenerte tienes que estar continuamente en evolución. Muchas de las compañías, estoy convencido, los que estáis representados, os movéis en territorios pues, de aguas inciertas, ¿no? En el que tener un potencial y ser inconsciente, o tener un potencial consciente, o hacer las cosas de una manera espontánea, lo único que requieren quizás para moverte en esa diagonal ascendente es método, es criterio y es una reflexión pues quizás mucho más estructurada o mucho más industrializada, parte de lo que estamos hablando justamente aquí, ¿no? Otra reflexión muy importante vinculada a la cultura es la dinámica de la innovación no puede ser representada por un área concreta. La innovación es un estado de ser, es parte del ADN, ¿no? Debe ser algo inoculado en todos los empleados de la compañía. Sí, idealmente sí, ¿no? Pero nosotros y otras muchas compañías diferencian, ¿no? Creemos en una innovación descentralizada desde el punto de vista de la colaboración, de la generación de iniciativas, de la creación de impacto, de la atracción, del compromiso, del despliegue de las mismas, pero para ser efectivos y eficientes creemos también en el lanzamiento de programas, en la definición de herramientas, en un proceso de control que intente tener una visión panorámica, en la consolidación de un portfolio, ¿no? Y aunque es una responsabilidad de todos y continua, sí vemos pues, que esta dualidad, ¿no? Central y descentralizada son capaces de convivir en grandes corporaciones al mismo tiempo, ¿no? Es muy importante estar continuamente interactuando con todos los miembros de la compañía para dar evidencias de lo que internamente podríamos definir que son 4 palancas que refuerzan la cultura de la innovación. Uno es facilitar y difundir. Hay que ser muy generoso, hay que tener una didáctica continua, hay que estar socializando lo que se hace y reconociendo lo que hacen los compañeros o lo que hacen determinadas áreas. Hay que dar apoyo y confianza para que ese miedo escénico a hacer algo que nadie no ha hecho o proponer algo que no es
intuitivo, ¿no? Salga de manera natural, sin miedos a cuáles pueden ser las consecuencias. Hay que dar apoyo continuo, ¿no? Cercano a aquellos que se atreven y luego generar un diálogo continuo en cuanto al avance, ¿no? Y nosotros en ese sentido, con un camino y recorrido todavía muy grande por avanzar, estamos continuamente ideando, identificando todo tipo de planes de intraemprendimiento como Lizubitanque, intraemprendimiento especiales pues, en el área de construcción como Shuttle, Innovits, Nexus, Inforvial y muchos otros más que están incorporados, que se viven en el día a día, ¿no? Este es mi despacho hace unos meses y dentro de esta narrativa, ¿no? En el que desmitificas, ¿no? Pero le das un tono a veces de ironía, de humor o de acercar que la innovación es responsabilidad de todos y, bueno, todos podemos ser asesores de grandes ideas independientemente de cuál sea nuestro rol o nuestra función, ¿no? Que las mejores ideas pueden surgir en cualquier momento, hay que estar atentos, hay que estar activos y que todos tenemos un genio en potencia porque al final esa magia que comentaba hace muchísimas slides es la suma de la capacidad de contribuir en este momento de equipos de alto rendimiento que ponen en común capacidades complementarias, ¿no? Y todos estamos llamados a formar parte de esa jugada. Última etapa, la última, ¿no? de esta explicación es la importancia que cada vez más le damos a la innovación cruzada, ¿no? La innovación cruzada, cross innovation, el término en inglés, es la capacidad de, desde dos problemáticas muy diferentes o dos aprendizajes muy diferentes, sacar conclusiones que de manera complementaria pueden pues, dar soluciones en sí mismo beneficiosas para dos sectores, para dos compañías, o que pueden retroalimentar una a la otra, ¿no? Cuando vemos una planta de generación de energía, en este caso en Copenhague, que ha sido transformada y convertida pues, en una de las estaciones de esquís a cielo abierto industriales, ¿no? Como los que podríais estar aquí viendo en Madrid, en Xanadu, bueno, pues es una hibridación en la cual hoy has convertido un entorno industrial en un entorno comercial. El diseño de los carritos de bebé, ¿no? Para todos los que tengáis modelos similares a ese, ¿no? McLaren, hago un poco el disclosure de la marca comercial, se inspiraron en gran medida por ingenieros aeronáuticos que llevaban décadas intentando resolver el formato de cómo plegar un tren de aterrizaje en un avión convencional. O modelos de innovación cruzada en los que te apoyas en la naturaleza, que tiene miles de años de iteraciones muchísimo más evolucionadas, y el pico de un martín pescador o de cualquier ave puede convertirse en la inspiración y en el primer modelo que se utiliza para mejorar, optimizar en este caso la geometría del tren bala en Japón, ¿no? O innovaciones cruzadas en los cuales de repente una compañía que tradicionalmente se dedicaba a la microelectrónica y que pasaba a tener un peso importante en la impresión de tinta, pasa a la impresión 3D y de la impresión 3D acaba generando una serie de zapatillas, ¿no? O Lego, que construir piezas y tener una supply chain lanza en algunos momentos una serie de zapatillas, en este caso combinadas con Adidas, y están poniendo en común capacidades complementarias de ambas compañías, ¿no? O algo que no es tan evidente y es como compañías como las que se dedican dentro de un mes y medio, ¿no? A inundar todos nuestros salones con pinos de Navidad, aunque tengan productos diferentes, aunque pertenezcan a sectores diferentes, aunque el público puede que no sea el mismo, no compra el mismo uno que otro, aunque la venta se haga con estrategias diferentes y el precio tenga otro perfil, llegan a la conclusión que entre vender pinos en Navidad en el hemisferio norte y en el opuesto en el hemisferio sur y el resto del año estar viendo que llega la temporada y jugándotela, llegan a la conclusión pues, que en este caso escobillas de baño, el modelo de cómo se fabrican tiene bastantes similitudes, ¿no? Y hay compañías que se dedican a hacer ambas cosas con marcas diferentes, pero con modelos de producción que tienen maquinaria muy, muy similar, ¿no? Esa reflexión un poco cierra el loop y, bueno, esa era mi intención, hacer un paseo súper rápido. Quizás lo más importante es dar tiempo para que en las preguntas me contéis qué os ha parecido y pueda resolver algunas dudas. Dejo de compartir y paso a la presentación. Pues muchas gracias, Dimitris. Ahora todos los que te hemos escuchado hoy estamos contagiados de esta energía de innovación para ir aplicándola en nuestras pequeñas rutinas, ya que, como has dicho, la innovación es responsabilidad de todos.
Me quedo con esto y te voy a hacer algunas preguntas que nos han ido dejando en el chat, ¿vale? Nos preguntan, ¿los procesos de transformación e innovación más exitosos son aquellos que priorizan los objetivos a medio y largo plazo, tratando de lograr una mejor sintonía con los objetivos a corto? Wow, no tengo recetas mágicas en las que decir un sí o no sería injusto, ¿no? O sea, hay compañías en las que el reto de transformar, que a lo mejor es lo que toca por tener un producto muy estable, obliga a una reinvención y a una transformación y se llega a una conclusión muy clara de que no se puede hacer por la vía incremental, ¿no? Estaba hace 2 días, y no hago un disclaimer, creo que es información pública, con la gente que se dedica a hacer Ferrero Rocher. Y llevan décadas haciendo ese famoso dulce, ¿no? Que se vende mucho justamente ahora en Navidad. Llevan décadas siendo capaces de preservar una ventaja competitiva porque la unión de esas dos esferas hoy no ha sido capaz de ser imitado. Y su innovación es incremental. Siguen siendo líderes, siguen teniendo una cuota importante y siguen siendo capaces de, con máquinas cada vez más eficientes, pues intentar hacer algo que no hacen otros, ¿no? Para ellos no es necesario una reinvención a ese nivel, pero para otros, pongamos el ejemplo de Kodak, pongamos el ejemplo de Nokia o pongamos el ejemplo de otras muchas compañías no tan icónicas, la transformación y el reto de reinventarse era parte de la hoja de ruta para, a través de la innovación, posicionarse y ser más competitivos, sin lugar a dudas. Otra de las preguntas que nos hacen llegar, interesante. ¿Cómo hace una pyme con pocos recursos y falta de formación para alcanzar estos objetivos? Bueno, yo creo que algunos de los ejemplos que os he puesto son de pymes, ¿no? La caja de cartón de una compañía holandesa que hace bicicletas y que justamente por ser pyme, cada vez que tiene un retorno de una bicicleta dañada que no ha sido su responsabilidad y no ha podido tener un seguro que ir a la cobertura que se pueden permitir otras compañías, el introducir elementos no convencionales en los que el riesgo de equivocarte es menor que una gran corporación, a nivel reputacional exactamente igual, puedes tener ideas un poco más frescas y ponerlas en práctica al par de días, incluso con una serie corta, es algo que para una pyme es mucho más fácil. Personalmente, ¿no? Habiendo estado en startups que son el modelo de la pyme más débil, ¿no? Porque no tienes todavía un producto posicionado y el mercado todavía no te lo ha comprado, la capacidad de innovar para las pymes requiere sensación de urgencia, muchísimo sentido común, no necesariamente avances tecnológicos. Hay dentro de esas 10 formas de innovar, hay algunas que son las vinculadas al servicio o vinculadas al producto, que se pueden permitir el lujo de poner en el mercado muy rápido, sin costes, pero con la convicción de que quieres hacer algo diferente a tus competidores, ¿no? Y eso sí tiene que ser algo presente en las pymes que quieran convertirlo en un factor de diferenciación, no en algo que se activa o se desactiva porque llegan las ideas felices, ¿no? Otra pregunta. ¿Debe la innovación partir de la empresa o de la propia iniciativa de los empleados? ¿Qué funciona mejor o la conjunción de ambos? Bueno, yo creo que necesita una acción ordenada, impulsada, ¿no? Para que llegue a todos y para que no todos los que están pues, en el radar puedan sentirse parte, como la sesión que estamos teniendo hoy, pero también debe de propiciar que cada empleado se sienta parte y protagonista de esta oportunidad, ¿no? Y muchas veces la capacidad de poner una idea en valor y convertirla en un producto disruptivo o novedoso puede estar presente en la compañía en personas que nada tienen que ver con ese departamento, con esa capacidad, ¿no? Entonces, se necesita una dinámica bottom-up y top-down y en esa intersección de ambas dinámicas ser capaces de filtrar, ¿no? El ruido de fondo y lo que realmente puede tener visos de convertirse en una ventaja competitiva. ¿Recomiendas un equipo de desarrollo de innovación independiente externo o que sea parte del equipo interno que lleva el día a día? Para la puesta en marcha, no para la creación, sino como para la puesta en marcha. Pues, entiendo, depende del sector y del nivel de madurez, ¿no? O sea, si no se cuenta con una cultura, si no hay un equipo, ¿no? Que garantiza que la vela no se apaga mínimamente, el trasladar la responsabilidad a los que están en el día a día y no tienen esa fuente de inspiración presente, ¿no? Esa vela a modo de referencia, la responsabilidad de que además del día a día
puede dar buenos éxitos, pero no siempre es fácil, ¿no? Contar con un mínimo equipo que garantice ese governance, considero que es positivo, ¿no? Y a partir de ahí profesionalizarlo, descentralizarlo, centralizarlo, como decíamos, pero necesita una gestión orgánica, no puede ser algo espontáneo y esperar que dé resultados. ¿Qué opinas de sumar al pensamiento lógico tradicional la aportación del pensamiento lateral como palanca para la innovación? Bueno, creo que cada vez más se pone de manifiesto que el pensamiento lateral y la incorporación en los equipos de perfiles no convencionales, que muchas veces son poseedores de ese pensamiento lateral, ¿no? Cuando vemos que compañías que tradicionalmente aparecen en los rankings de innovación incorporan filósofos, filólogos, los límites de mi conocimiento, ¿no? Son los límites de mi lenguaje. Si no sé expresar lo que quiero, lo que veo y lo que queremos hacer, te puedes quedar en un quiero y no puedo, ¿no? Incorporar matemáticos en temas que no tienen que ver aparentemente porque son de cliente, incorporar zurdos, yo soy zurdo, y diestros, ¿no? Incorporar diversidad en todos los formatos y formas puede enriquecer justamente la aproximación de cómo se ve el problema, ¿no? El pensamiento lateral junto al cross innovation, que en muchas ocasiones es una especie como de aproximación corporativa de cómo incorporamos esa forma de ver el mundo, ha dado muchos ejemplos y lo va a seguir dando a futuro. Nos entra una pregunta ahora mismo que dice: todas las ideas y conceptos expresados están asociados internamente con la cultura occidental. Ahora competimos y cada vez más con la cultura asiática, China en especial. ¿Crees que el mundo asiático asumirá todas estas ideas como hizo Japón en su momento o usarán otros procesos, ideas y conceptos totalmente diferentes que hará de todo lo dicho solo una posibilidad? ¿O no se sabe si será la exitosa o no? No, pues yo creo que cada vez el designing cupertino and made in China es un concepto que ya está quedando atrás, ¿no? Hay aguas que retan a Evian diseñadas en China con equipos de alto rendimiento que incorporan muchos de estos patrones, y es cierto que hay elementos socioculturales que no tenemos que obviar. Si la cultura en un país tiende, aunque está cambiando, tener una jerarquía mayor, la capacidad de que alguien proponga hacia arriba no es tan evidente. Cuando en Japón de los 60, de los 70, ¿no? Toyota lanza el Toyota Production System con un modelo en el cual el Lean Manufacturing y la capacidad de mejorar continuamente permitía a los obreros de esas fábricas proponer, se rompió un poco esa norma tácita en la que la cultura japonesa pues, no incorporaba, ¿no? Y fue una etapa muy potente, ¿no? Pero hoy yo percibo que la cultura como una barrera que impida la innovación o que la inhiba respecto de lo que puede denominarse una cultura occidental cada vez es menor. Sí es cierto que los asiáticos, en particular China, tienen una cultura de prototipado y de lanzamiento de productos mucho más rápida que la occidental. Y eso en un momento como el actual, en el cual ser rápido e iterar es importante, es una ventaja competitiva que los occidentales deberíamos de copiar. Bueno, Dimitris, una última pregunta. Has hablado de escaneo de tendencias. Danos unas pistas. Cuando estas tendencias ya son mainstream, quizás sea demasiado tarde. Entonces, ¿de qué fuentes bebes tú para estar un poco antes de que las cosas se conviertan en mainstream? Chívanos algo. No paro de beber todo tipo de fuentes, siempre agua potable. Hay mucho ruido de fondo, ¿no? Hay muchas fuentes que a veces, no digo que intoxiquen, ¿no? Pero venden propuestas porque no están contrastadas o tendencias pues, que son microtendencias, ¿no? Ese es un reto en todas las organizaciones, ¿no? Tener unas fuentes de inspiración y de información que sean diversas, que recojan los mercados en los que operes, que miren qué hace obviamente tu sector, pero qué hacen otros sectores. La información hoy está disponible, ¿no? O sea, filtrar mucho, mirar mucho y ser todos nuestro propio filtro, ¿no? Para tener una comunidad en la que pongamos pues, determinadas tendencias que nos parezcan interesantes, ¿no? Y un espacio de calidad en el que estresemos, algunas de ellas tienen sentido.
es una recomendación, pero no es fácil, ¿no? Yo todos los días considero que no tengo suficientes fuentes, cuando tengo creo que no son las correctas, cuando tengo algunas las pongo en jaque y voy a mirar otras, ¿no? Y esa sensación de insatisfacción continua y de curiosidad continua y de tener pues, mucha gente a tu alrededor que tiene más o menos esa misma forma de abordar lo que podemos hacer y no sabemos todavía, es lo que nos hace estar en movimiento y actualizarnos continuamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta horita tan interesante, que se nos ha hecho corta, así que de verdad gracias y terminamos por hoy nuestro Future Talks. Gracias a todos los que habéis asistido. Gracias, Dimitris. Gracias a vosotros, a ti, Ruth, y a todo el equipo. Un saludo. Hasta luego.